Entonces presento en este momento a nuestro conferencista, al profesor Máximo Borghesi, quien nos hablará de la formación filosófica e intelectual del Papa Francisco, una conferencia titulada El modelo de la polaridad, la influencia de Gastón Fessard y Romano Guardini en Jorge Mario Bergoglio. El doctor Máximo Borghesi es profesor de Filosofía Moral en el Departamento de Filosofía, Ciencias Sociales, Humanas y de la Educación de la Universidad de Perugia. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Perugia con una tesis sobre Hegel. Ha sido investigador en Filosofía en la Facultad de Letras y Filosofía en la Universidad de Roma, Tor Vergata, profesor asociado de Historia de la Filosofía Moral en la Facultad de Educación de la Universidad de Lecce, profesor de Estética, Ética y Teología Filosófica en la Universidad Pontificia San Buenaventura de Roma y profesor de Filosofía y Religión en la Pontificia Universidad Urbaniana. Desde el año 2019 es el coordinador del doctorado en Ética de la Comunicación, Investigación Científica e Innovación Tecnológica de la Universidad de Perugia. Ha sido miembro del comité editorial de la revista Il Nuovo Aeropago, de la revista internacional 30 Giorni y columnista del diario L'Eco di Bergamo. Es miembro del comité científico de la revista Quaderni Leif y Studium, donde coordina la sección Filosofía en Línea. Es miembro del comité científico editorial del nuevo Giornale de Filosofía de la Regione. Es consultor de la revista Humanitas, revista de Antropología y Cultura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es miembro del comité científico del Centro Internazionale Studi su Pascal de la Universidad de Catania. Desde 2006 es miembro del comité editorial de la edición Studium, donde dirige la serie filosófica Interpretaciones. En el año 2013 recibió el premio Capri San Michel por su obra Augusto del Noce, la legitimación crítica del moderno, publicada en el año 2011. Sus publicaciones e investigación se han enfocado en el pensamiento alemán de los siglos XIX y XX, el nihilismo, el ateísmo, la secularización, el pensamiento de Romano Guardini y en sus últimos años al pensamiento del Papa Francisco. De sus últimas obras destacamos Jorge Mario Bergoglio, una biografía intelectual publicada en el año 2017, ha sido traducida al inglés, al español, al portugués, al polaco, al croata y el alemán. El desafío Francisco, del neoconservadurismo al hospital de campaña, publicada en el 2021, ha sido traducida al inglés y al español, y su última publicación, La disidencia católica, la reacción del Papa Francisco, del año 2022. También fue el curador del volumen de Bergoglio a Francisco, un pontificado en la historia, del año 2022 también. Después de la conferencia del profesor Máximo Borghesi, tendremos un comentario a modo de respuesta por parte del profesor Daniel López, sacerdote jesuita, profesor de Metafísica y Teología Filosófica en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba y decano de nuestra facultad. Él es doctor en Filosofía de la Universidad de Namur y del Centro Sèvres, Facultad Jesuita de París, licenciado en Teología por la Universidad de El Salvador. Entre sus muchos artículos y publicaciones sobre la relación entre fenomenología y teología, se destaca su libro Teología y Fenomenología, la fenomenología como método crítico y sistemático para la teología. El formato de la conferencia es el siguiente. Primero la intervención del profesor Máximo Borghesi, hemos planeado para él 45 minutos. Luego la respuesta del profesor Daniel López, unos 20 minutos. Y luego daremos espacio, en lo que nos quede tiempo, para preguntas y comentarios por parte del auditorio. Los que están conectados online, les pedimos ir escribiendo sus preguntas y comentarios en el chat Zoom, que recogeremos al final de las dos intervenciones, y los que están presencialmente las podrán hacer directamente aquí en el auditorio. Bueno, muchas gracias de nuevo por su paciencia y damos inicio con la conferencia del profesor Máximo Borghesi. Muchas gracias, muchas gracias. Buen día. Gracias al doctor Mesa de la invitación del Instituto Juan Carlos Escannone y de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba. Mi ponencia
ha el título El modelo de la polaridad, la influencia de Gastón Fessard y Romano Guardini en Jorge Mario Bergoglio. Quando empecé a escribir el libro Jorge Mario Bergoglio, una biografía intelectual, una cosa me quedó clara. El Papa tenía un pensamiento original y profundo que se expresaba en sus discursos y documentos sin que por ello se hiciera visible y manifiesto. Una especie de corriente subterránea que solo emergía a veces en la superficie. Esta convicción se alimentó de dos lecturas. La primera lectura fue sugerida por la mejor biografía del pontífice en circulación, The Great Reformer, Francis and the Making of a Radical Pope, de Austen Ivery. Ivery tuvo el mérito de analizar los autores y las ideas que acompañaron la formación y la vida de Bergoglio. Fue el único que se detuvo sobre estos aspectos. Las otras biografías, por acertadas que fueran, daban por sentado que el futuro Papa, el pastor del lenguaje sencillo, era de algún modo reacio a la reflexión intelectual. Sin darse cuenta, legitimaron la imagen muy extendida entre los críticos de Papa Francisco de un Papa carente de la formación cultural, teológica y filosófica esencial para el oficio petrino. La investigación de Ivery, que documenta un complejo cuadro de relaciones y influencias ideales, refutó esta imagen. La segunda lectura que me llevó a la idea de un pensamiento Bergoglio fue la de los escritos del autor cuando era el provincial más joven de los jesuitas argentinos en la segunda mitad de la década del 1970. De las conferencias e informes de aquella época surgió el esfuerzo del joven jesuita por llevar a la compañía más allá de la oposición violenta y despiadada que dividía la Argentina entre la junta militar y la guerrilla revolucionaria. Los jesuitas no debían dividirse entre las facciones enfrentadas, sino luchar por la unidad del pueblo desgarrado. La Iglesia, en la visión de Bergoglio, era la complexio oppositorum de aquellos contrastes que, a nivel natural, no podían conciliarse, degenerando en contradicciones irreconciliables. El catolicismo como sujeto de paz se oponía al maniqueísmo y trabajaba para que los polos opuestos, por ejemplo, los progresistas y los reaccionarios, encontraran una conciliación superior sin, por ello, anularse. Se trataba de una perspectiva original que a mí, estudioso de la antropología polar de Romano Guardini, me la recordaba. Sabía, por supuesto, que Bergoglio había viajado a Frankfurt, Alemania, en 1986 para realizar una tesis doctoral sobre la filosofía de Guardini. El nombre de Guardini, sin embargo, no estaba presente en sus escritos de los años 70 ni en los de la primera mitad de los 80. ¿De dónde entonces sacó Bergoglio la idea de un pensamiento polar en el que la síntesis de las oposiciones se confiaba al misterio que actúa en la historia? Cuando comencé a escribir el volumen, al principios de octubre del 2016, no sabía cómo responder a esta pregunta. Solo me quedaba la opción de dirigirla la pregunta a él, al Papa, a través de un amigo común, Guzmán Cariquiri. Así le envié a Francisco una serie de preguntas abiertas junto con el borrador del volumen que estaba escribiendo sobre él.
De modo sorprendente, dada la desconfianza de Bergoglio hacia las reflexiones intelectuales que caen en lo abstracto, el Papa correspondió plenamente. En 4 ocasiones, entre enero y marzo del 2018, respondió en archivos de audio a las preguntas que yo le había enviado. Gracias a esto se abrió un mundo. El análisis perfecto de Bergoglio, difícil de intuir de otro modo. El eslabón perdido, la unión entre la concepción polar del pensamiento de los años 70 y la marcada por Romano Guardini después de 86, tiene nombre: Gaston Fessard. Se trata del gran jesuita francés, amigo de Henri de Lubac, otro autor de referencia para Bergoglio, quien, con cercana dependencia al pensamiento de Maurice Blondel, desarrolla en un debate riguroso con Hegel una concepción católica de la dialéctica en la que Cristo es la unidad de esclavos libres, hombres, mujeres, judíos, paganos. Fessard es el autor que está al inicio del pensamiento de Bergoglio. Como él lo afirma en una de sus entrevistas para mi estudio, pero, afirma el Papa, pero el escritor que tuvo una gran influencia en mí fue Gaston Fessard. Leí varias veces la dialéctica del ejercicio espiritual de Sant Ignace de Loyola y otras cosas de él. Allí me dio muchos elementos que luego se mezclaron. Se trata de una confesión de gran importancia. En ella ofrece la clave para comprender la génesis de su pensamiento y al mismo tiempo el hilo rojo que lo mantiene unido. En la dialéctica de ese ejercicio espiritual de Sant Ignace de Loyola, publicado por Aubier en 1956, Fessard analiza la espiritualidad de Sant Ignacio a partir de la tensión entre gracia y libertad, entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, entre contemplación y acción. El joven Bergoglio quedó muy impresionado por esta interpretación dinámica de los ejercicios. En ella encontró no solo la fórmula de un pensamiento dinámico en tensión abierto, sino también, por singular que parezca, el modelo de una teología de la ternura. La teología de la ternura de Bergoglio depende, en su raíz, de una concepción ignaciana precisa de la relación entre el hombre y Dios. Este es un aspecto poco estudiado de la espiritualidad del pontífice. Sale a la luz con una particular claridad en su meditación matutina del 14 de diciembre del 2017 en Santa Marta. En esa ocasión, el Papa, teniendo presente la próxima Navidad, afirma que está ante uno de los misterios más grandes. Es una de las cosas más bellas. Nuestro Dios tiene esta ternura que nos acerca y nos salva con esta ternura. Por supuesto, continuó, a veces nos castiga, pero nos acaricia. Es siempre la ternura de Dios, y Él es el grande. No temas, vengo en tu ayuda, tu Redentor es el Santo de Israel. Y así Él es el gran Dios que se hace pequeño, y en su pequeñez no deja de ser grande. Y en esta dialéctica lo grande es pequeño. Aquí está la ternura de Dios, el grande que se hace pequeño y el pequeño que es grande. Lo que resuena singularmente aquí es la conexión que se establece entre la categoría de ternura y la dialéctica de lo grande y de lo pequeño. La Navidad nos ayuda a comprender esto
En ese pesebre el pequeño Dios, reiteró Francisco. Me viene a la mente una frase de Santo Tomás en la primera parte de la Summa, queriendo explicar esto, de qué es lo divino, qué es lo más divino, dice, non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo divinum est. Es decir, lo que es divino es tener ideales que no estén limitados ni siquiera por lo que es más grande, sino ideales que estén al mismo tiempo contenidos y vividos en las cosas más pequeñas de la vida. En esencia, explicó el pontífice, es una invitación a no asustarse de las cosas grandes, sino a tener en cuenta las pequeñas. Esto es lo divino, las dos cosas juntas. Y los jesuitas conocen bien esta frase porque fue tomada para ser una de las lápides de Santo Ignacio, para describir también esa fuerza de Santo Ignacio y también su ternura. Lo que Francisco dice aquí tiene un valor peculiar, dado que el tema ignaciano tiene un valor decisivo para la propia formación del futuro pontífice. El joven Bergoglio había encontrado un largo comentario sobre la frase ignaciana en la parte final de la Dialectique des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Esa parte de la obra debió de interesarle especialmente. La fuente de ese interés fue probablemente su profesor de filosofía en el Colegio Máximo San José de la ciudad de San Miguel en la provincia de Buenos Aires, Miguel Ángel Fiorito. Fiorito, intérprete de los ejercicios ignacianos, fue quien dio a conocer a Fessara a Bergoglio. Este es uno de sus artículos del 1981, recuerda en una nota a pie de página dos artículos de Fiorito, uno de 1956, La opción personal de Santo Ignacio, y otro de 1957, Teoría y práctica de Gaston Fessard. El segundo artículo estaba dedicado a un comentario sobre el llamado elogio sepulcral ignaciano, no estar constreñido por lo más grande, estar contenido en lo más pequeño, esto es divino. Explicando su significado, Bergoglio escribió que podríamos también traducirlo así, sin acobardarse ante lo que es más alto, inclinarse a recoger lo que es aparentemente pequeño en el servicio de Dios, o tendiendo a lo que está más lejos, preocuparse de lo que está más cerca. Se aplica a la disciplina religiosa y sirve para caracterizar dialécticamente, en el sentido adoptado por Fessard, la espiritualidad ignaciana. El lema ignaciano analizado por Fessard en la Dialectique se convierte para Bergoglio en la expresión de la tensión polar que anima la espiritualidad de Santo Ignacio. En esto su lectura está guiada por el artículo de Fiorito que en su ensayo del 1957, Teoría y práctica de Gaston Fessard, retoma su interpretación a la luz del modelo dialéctico ofrecido por Fessard. Escribe Fiorito, él, así llamado elogio sepulcral de Santo Ignacio, contiene dos frases complementarias. La primera frase, non coerceri a maximo contineri tamen a minimo divinum est, quiere poner de relieve una característica fundamental de la espiritualidad ignaciana, porque expresa dialécticamente, por oposición de contrarios, el dinamismo fundamental del alma santa de Ignacio,
que apunta siempre al ideal más alto, Dios, y se preocupa mientras tanto de los detalles más pequeños del plan divino. Bergoglio ricorderà costantemente il lema ignaziano che pudo leer tanto en Fessar come en Fiorito. Come dirá siendo papa, siempre me ha llamado la atención una máxima con la que se describe la visión de Ignazio, non coerceri maximo contineri tamen a minimo divinum est. He reflexionado mucho sobre esta frase en relación con el gobierno al ser superior. No estar limitado por el espacio más grande, pero ser capaz de estar en el espacio más restringido. Esta virtud de lo grande y de lo pequeño es la magnanimidad, que desde la posición en la que estamos nos hace mirar siempre al horizonte. Es hacer las pequeñas cosas de cada día con un corazón grande y abierto a Dios y a los demás. Es valorar las cosas pequeñas al interior de los grandes horizontes, los del reino de Dios. La dialéctica de lo grande y lo pequeño, esa tensión que caracteriza la fe y la espiritualidad de Ignazio, se convierte en un punto fijo en la concepción de Bergoglio. De hecho, a través de Fiorito, la dialéctica de los ejercicios espirituales ignazianos de Fessard se convierte en una lectura de referencia para el joven estudiante. Es esta perspectiva la que le abre a otras lecturas decisivas para su formación. Fiorito y Fessard le habían hecho comprender la polaridad, la oposición de contrarios que guía el espíritu ignaziano. De esta intuición viene lo demás. Viene también, y es importante resaltarlo, su teología de la ternura, una teología que une la idea ignaziana del Dios siempre mayor con Filipenses 6. Con la idea del Señor que asume la condición de esclavo. La teología de la ternura es una teología del abajamiento del Señor que se hace siervo, es decir, que se hace pequeño para poder comunicarse con los pequeños. La salvación pasa así no por la fuerza, el poder que es también atributo de Dios, sino por la debilidad del Hijo. Dios elige la ternura como método de salvación. La ternura se sitúa en la dialéctica de lo grande y de lo pequeño, de lo grande que se hace pequeño y de lo pequeño que se hace grande. Solo en la lógica de la encarnación, del abajamiento de Dios a la condición servile, como signo supremo del amor al hombre, se hace comprensible la lógica de la ternura. La teología de Bergoglio surge de repensar el elogio sepulcral ignaziano. Ahí encuentra su explicación la paradójica relación entre Dios y el hombre que se desarrolla en la lógica cristiana regida por la misericordia. Punto 2. La filosofía polar de Romano Guardini. En 1986 Bergoglio viajó a Alemania a la Facultad de Filosofía y Teología de St. Georgen en Frankfurt para realizar una tesis doctoral sobre Romano Guardini. Como confesará más tarde, era la primera vez que abordaba el pensamiento filosófico del autor. El tema, recuerda el Papa Francisco, fue el primer libro filosófico de Guardini, Der Gegensatz, la oposición polar. El estudio que hace Guardini sobre el viviente concreto. Trabajé en ese libro con la ayuda del estudio de Guido Sommavilla, que para mí era entonces el traductor de Guardini y al mismo tiempo un auténtico pensador guardiniano. El título de la tesis era La oposición polar como estructura del pensamiento cotidiano y del anuncio cristiano. Pero aún no estaba determinada del todo.
La tesis, también por hechos vinculados a la condición existencial de Bergoglio en ese momento, no se completaría. Sin embargo, siguió trabajando en ella en el periodo 1990-92 en Córdoba y meditando en 2011 llevarla a término cuando renunciara como obispo de Buenos Aires. No logró su propósito. Sin embargo, ello no impedía que su confrontación ideal con el modelo polar guardiniano fuera continuo y rico en desarrollos. Fue a partir de la polaridad ignaciana destacada por Fessard que Bergoglio se encontró con la filosofía polar de Guardini en 1986. Guardini viene a confirmar una perspectiva ya establecida. No obstante, contribuye a profundizar y ampliar el marco conceptual bergogliano. Desde su tesis doctoral, que nunca llegó a concluir, Guardini se convirtió en su segundo maestro, el que le proporcionó las categorías para abordar la eclesiología, la sociedad, la política. Moviéndose entre Fessard y Guardini, Bergoglio se sitúa en una vertiente del pensamiento católico que surge entre los siglos XIX y XX, la que comenzó con la escuela de Tubinga de Adam Möller y continuó con Guardini, Eric Pschirivara, Henri de Lubac y Fessard. Es la vertiente que entiende la Iglesia como coincidencia oppositorum, como tensión de opuestos en la unidad. Es la misma concepción que encontramos en el que, tal vez, pueda indicarse como el tercer maestro de Bergoglio, el pensador uruguayo Alberto Metol Ferré, también profundamente influenciado por la dialéctica de Fessard. Las confesiones del Papa sobre su tesis doctoral abren la posibilidad sobre si su proyecto original de trabajo incluya el otro tema guardiniano que, como documenta la encíclica Laudato Si, influyó en Bergoglio, el de la crítica al paradigma tecnocrático, al aumento indiscriminado de un poder sin control, que Guardini desarrolló en sus textos Das Ende der Neuzeit, la conclusión de la Edad Moderna, del 1950, y Die Macht, el poder, de 1951. De hecho, el autor más citado en Laudato Si es el propio Guardini. Sea como fuere, es cierto que el pensamiento del autor germano-italiano, con su sistema del viviente concreto, aparece como un punto de referencia esencial. Bergoglio ha encontrado en Guardini la confirmación de un modelo sintético, integral, un paradigma católico análogo al suyo, capaz de dar razón y al mismo tiempo acoger los principales contrastes personales, sociales, políticos, que tienden a cristalizarse en contradicciones dialécticas precursoras de peligrosos conflictos. Como lo reconoció a padre Antonio Spadaro. La oposición abre un camino, una vía por recorrer. Hablando en términos más generales, debo decir que amo la oposición. Romano Guardini me ayudó con un libro suyo para mí importante, La oposición polar. Hablaba de una posición polar en la que los dos polos opuestos no se anulan mutuamente. Tampoco ocurre que un polo destruya al otro. No hay contradicción ni identidad. Para él, la oposición se resuelve en un plano superior. En esas soluciones, sin embargo, la tensión polar permanece. La tensión permanece, no se anula. Los límites deben superarse, no negándolos. Las oposiciones ayudan,
La vida humana está estructurada en la tensión de opuestos. Y eso es lo que ocurre ahora también en la Iglesia. Las tensiones no necesariamente deben resolverse y homologarse, no son como las contradicciones. La puntualización de Bergoglio como papa es importante. Permite aclarar lo que el ex provincial jesuita pudo encontrar en el pensador ítalo-alemán. La idea de la vida personal y comunitaria como una necesaria tensión polar entre opuestos, como una tensión oposicional y no contradictoria. Los opuestos constituyen la linfa del viviente concreto, lo que hace móvil y dinámica su unidad. La contradicción, como la que existe entre el bien y el mal, obliga, por el contrario, a una decisión, a una elección. El mal no es la contraposición del bien, como quiere el gnosticismo, es su negación. La distinción entre oposición, Gegensatz, y contradicción, Widerspruch, es valiosa porque nos permite pensar la comunión católica no como una unidad plana y uniforme, sino como una figura móvil y poliforme que no teme por ello perder su unidad. La unidad eclesial no se presenta como un bloque monolítico en el que la unidad desciende de manera fija e impulsada de arriba abajo. No teme acoger polos diferentes y reconciliarlos en la fuerza del espíritu que lo une todo como en una sinfonía musical. La comunión se realiza en forma dialógica, en el tejido paciente que no pretende negar los acentos, las diferentes sensibilidades que permanecen. Esta es la idea que Bergoglio tiene de la Iglesia que encontró en 1986 perfectamente fundamentada en la antropología filosófica de Guardini. En su sistema polar, Guardini enucleó el cuadro de los opuestos, dividiéndolos en categóricos, intraempíricos y transempíricos y trascendentales. Como recordará Bergoglio, las oposiciones polares de Guardini se dan en el ser viviente y real. Esto puede experimentarse estructuralmente en las tensiones plenitud-forma, acto-estructura, individualidad-totalidad. Guardini llama a estas oposiciones categorías intraempíricas. Un nivel más profundo, yo diría reflexivo, de las tensiones surge en el momento en que los experimentables se relaciona con la interioridad del hombre. Esta realidad transempírica se estructura en los opuestos producción-disposición, originalidad, regla, interioridad, trascendencia. Por último, Guardini, dice el Papa, sintetiza las tensiones que se encuentran en todas las demás, las tensiones polares trascendentales, unidad, multiplicidad y semejanza, diferencia. Es decir, hay que ver las tensiones precedentes entre opuestos indivisas e inconfusas. Es necesario mantener su diferencia y su similitud, su unidad y su multiplicidad. Y esto es posible a través de la medida y del ritmo. En un nivel gnoseológico, la tensión fundamental es entre intuición y concepto, una tensión que permite ver indivisas e inconfusas las tensiones precedentes. Comparado con el cuadro delineado por Guardini, el modelo de Bergoglio aparece más sencillo.
reunifica el sistema de pares polares guardinianos en tres fundamentos que se rigen por principios. La tabla de principios y de polos es para el futuro Papa la siguiente. La tabla è in Evangelii Gaudium. La primera polaridad es entre plenitud, el tiempo, y límite, el momento. Y principios, en este caso, es uno, el tiempo es superior al espacio, y segundo, la unidad es superior al conflicto. La segunda polaridad es entre la idea y la realidad. El principio es la realidad es superior a la idea. La tercera polaridad es entre globalización y localización. El principio es el todo es superior a la parte. El primer par polar, plenitud y limitación, corresponde al segundo par de los opuestos intraempíricos guardiniano, en el de Fülle y forma, excedente forma, mientras que el tercero, globalización, localización, corresponde al tercero de los intraempíricos, individualidad y totalidad. Solo al segundo par polar, el de idea-realidad, no tiene un correspondiente en el cuadro guardiniano de categorías. El Papa escribe, la realidad es, la idea se elabora, se induce, es instrumental en la comprensión, percepción y conducción de la realidad. Debe haber diálogo entre ambas, diálogo entre la realidad y explicación que yo hago de ella. Esto representa otra tensión bipolar y se contrapone a la autonomía de la idea y de la palabra con respecto a la realidad, según la cual la idea es la que manda. Y de aquí se derivan los idealismos y los nominalismos. Los nominalismos nunca convocan, a lo sumo clasifican, citan, definen, pero no convocan. Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento, por la idea y por su percepción intuitiva. Se trata ciertamente de una integración importante que con su principio, la realidad es superior a la idea, explica el realismo de Bergoglio, su punto de encuentro con la tradición tomista, el fundamento cristiano de su crítica al gnosticismo. La ampliación del cuadro guardiniano no cuestiona su modelo. Al contrario, en la entrevista con el padre Spadaro, mi puerta está siempre abierta, las tensiones bipolares señaladas por Francisco no parecen limitarse a tres, parecen ampliarse a otras presentes en el cuadro guardiniano de opuestos. Entre estas está aquella entre inmanencia y trascendencia, el tercer par de los opuestos transempírico. Esto se aplica a la familia, a la sociedad, al Estado, a la Iglesia. Toda estructura debe tener un punto transempírico, un punto de ruptura que le permite romper la tendencia a la inmanencia, al cierre que caracteriza a todos los cuerpos sociales, incluida la Iglesia. Esto vale también para los jesuitas, la orden religiosa del pontífice. Escribe Bergoglio. La compañía es una institución en tensión, siempre radicalmente en tensión. El jesuita es descentrado. La compañía es en sí misma descentrada. Su centro es Cristo y su iglesia. Por tanto, si la compañía tiene a Cristo y a la Iglesia en el centro, tiene dos puntos fundamentales de referencia en su equilibrio para vivir en la periferia. Si por el contrario se mira demasiado a sí misma,
Se pone en el centro como una estructura muy sólida, muy bien armada. Entonces corre el peligro de sentirse segura y suficiente. La compañía debe tener siempre ante sí al Deus semper maior. Esta tensión nos lleva constantemente fuera de nosotros mismos. El salir hacia afuera es la condición para no caer en el clericalismo, en la celebración de sí. El cristiano es por definición descentrado. Su lugar es en la periferia. Solo Cristo puede habitar el centro. Cristo representa el punto transempírico de Guardini, el punto de fuga que impide el repliegue, los cierres y la cristalización burocráticas. A estas corresponde un pensamiento sistemático, concluido, repetitivo. Una vez más, come en Guardini, el conocimiento del viviente concreto solo puede modularse en una tensión polar entre el concepto y la intuición, entre lo racional y lo suprarracional. Es lo que Guardini llamaba visión, Anschauung. Para Bergoglio, cuando se explica demasiado, se corre el riesgo de equivocarse. La compañía solo puede decirse en forma narrativa. Solo en la narración se puede hacer discernimiento, no en la explicación filosófica o teológica, en las cuales, en cambio, se puede discutir. El estilo de la compañía no es el de la discusión, sino del discernimiento, que obviamente presupone la discusión en el proceso. El aura mística nunca define sus bordes, no completa el pensamiento. El jesuita debe ser una persona de pensamiento incompleto, de pensamiento abierto. El pensamiento vivente, racional e intuitivo es al mismo tiempo abierto. Así como es evidente, la idea de la polaridad guía todo el pensamiento bergogliano. No se limita al cuadro social. En la entrevista con Spadaro, las referencias bipolares son múltiples. Contemplación y acción, pueblo, jerarquía, dulzura, fuerza, primato, colegialidad, masculino, femenino, pasado, presentes. A ellas hay que añadir la bipolaridad fundamental entre teología y pastoral. Como afirma Francisco en su videomensaje para la Pontificia Universidad Católica Argentina, no son pocas las veces que se genera una oposición entre teología y pastoral, como si fueran dos realidades opuestas, separadas, que nada tienen que ver entre sí. No son pocas las veces que identificamos lo doctrinal con lo conservador, lo retrógrado, y por el contrario pensamos la pastoral desde la adaptación, la reducción, la acomodación, como si no tuviera nada que ver la una con la otra. Se genera una falsa oposición entre los llamados pastoralistas y los academicistas, los que están del lado del pueblo y los que están del lado de la doctrina. Se genera una falsa oposición entre la teología y pastoral, entre reflexión creyente y vida creyente. La vida, por tanto, no tiene lugar en la reflexión y la reflexión no tiene lugar en la vida. Los grandes padres de la Iglesia, Ireneo, Agustín, Basilio, Ambrosio, solo per citar algunos, fueron grandes teólogos porque fueron grandes pastores. Una de las aportaciones del Concilio Vaticano II fue precisamente intentar superar este divorcio entre teología y pastoral, entre fe y vida. Me atrevo a decir que revolucionó hasta cierto punto el estatuto de la teología, el modo de hacer y de pensar creyente.
Se precisa así el sentido y la dirección de una reflexión agónico-orgánica que pone al centro tensiones bipolares, polos irresolubles que requieran, sin embargo, de vez en cuando procesos de síntesis. El pensamiento dialógico de Bergoglio no representa desde este punto de vista una solución dictada por un optimismo fácil, sino el resultado lógico de una concepción ontológica. Es la ontología de la polaridad la que requiere un pensamiento dialógico orientado a un horizonte sintético que debe impedir el desenlace contradictorio de los polos. El cuadro es de un pensamiento católico que lee la Iglesia y la vida como o complexio oppositorum, como lucha agonística para reprimir los conflictos, para impedir que las polaridades se resuelvan de modo maniqueo en contradicciones. Se trata de un pensamiento enraizado en el misterio de la Iglesia. Como escribe Henri de Lubac, un autor muy apreciado por Bergoglio, múltiple y multiforme sigue siendo una, de una unidad activísima y exigentísima. Es el pueblo, es la gran multitud anónima, pero es también, ¿cómo expresarlo?, el ser más personal. Católica es decir universal, quiere que sus miembros estén abiertos a todos, pero solo es perfectamente ella misma cuando se reúne en la intimidad de su vida interior y en el silencio de la adoración. Humilde y majestuosa, quiere integrar en sí todo género de cultura y elevar todo valor, pero también quiere ser el hogar de los pequeños, de los pobres, de la multitud siempre sencilla y miserable. No cesa ni por un instante, de lo contrario sería su muerte y es inmortal, de contemplar al que es a la vez el crucificado y el resucitado, el varón de dolores y el Señor de la gloria, el vencido del mundo y el salvador del mundo, su esposo sangrante, su maestro triunfante. Para De Lubac, come para Bergoglio, la Iglesia es complexio oppositorum, unidad mística, en la que el choque de los opuestos esconde la unidad de la complexio. La Iglesia es la unidad paradójica de lo que en el plano inmanente está inexorablemente dividido. Ambos, de Lubac y Bergoglio, proceden indirectamente de la escuela de Adam Müller, el primero por medio de padre Pierre Chaillet, el segundo por medio de Guardini. Del autor de Die Einheit in der Kirche y de Symbolic llega el aliento de un pensamiento católico capaz hoy de ponerse a la altura de los desafíos de la Iglesia en la era de la globalización. El catolicismo es el corazón palpitante de un pensamiento en tensión, no estático, tensado entre la unidad y la distinción. En las palabras del Papa, dice Bergoglio, en otras palabras, el propio espíritu crea la diversidad y la unidad. De este modo configura un pueblo nuevo, diverso y unido, la Iglesia universal. Al principio, con imaginación e imprevisibilidad, crea la diversidad. De hecho, hace florecer en cada época carismas nuevos y variados. Después, el Espíritu mismo realiza la unidad, conecta, reúne, recompone la armonía. Con su presencia y su acción reúne la unidad de espíritus distintos y separados entre sí, como dice Cirilo de Alejandra.
Para que haya verdadera unidad, la unidad según Dios, que no es uniformidad, sino la unidad en la diferencia. Para llevar esto a cabo, debemos ayudarnos en evitar dos tentaciones recurrentes. La primera es buscar la diversidad sin unidad. Sucede cuando las personas quieren distinguirse, cuando forman alineamientos y partidos, cuando se endurecen en posturas excluyentes, cuando se encierran en sus particularismos, creyendo tal vez los mejores o los que siempre tienen razón. Son los llamados guardianes de la verdad. Entonces se opta por la parte, no por el todo, por pertenecer a esto o aquello antes que a la iglesia. Se hace fan partidista en lugar de hermanos en el mismo espíritu. Cristianos de derecha o de izquierda antes que cristianos de Jesús. Custodios inflexibles del pasado o vanguardistas del futuro antes que hijos humildes y agradecidos de la iglesia. Esto es la diversidad sin unidad. La tentación contraria es buscar la unidad sin la diversidad. En este modo, sin embargo, la unidad se convierte en uniformidad, en la obligación de hacerlo todo junto y todo igual, de pensar siempre todos de la misma manera. Así la unidad termina siendo homologación, ya no hay más libertad. Pero, dice San Pablo, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Borghesi por esta acuciosa investigación, donde nos muestra no solamente la formación intelectual del Papa con solidez académica, sino también un método, un modo de aproximarnos a la realidad dialéctica que conforma nuestra vida. Gracias, profesor. Damos la palabra al padre Daniel López, que va a hacer un comentario, modo de respuesta a esta intervención. Bueno, por supuesto, me uno a los elogios por la presentación del profesor Máximo Borghesi, que nos llevó a uno de los puntos nodales del pensamiento y de la acción de Francisco. Lo que voy a hacer es un breve comentario para no llevar mucho tiempo. Lo primero sería sobre el punto, son 3 puntos, pero me voy a centrar en los 2 finales. Lo primero era una observación sobre el punto de partida que el profesor Borghesi nos muestra bien, y es un punto de partida, creo yo, epocal, histórica, acorde al pensamiento contemporáneo, porque nos confronta, podríamos decirlo así ya, con una especie de filosofía que hay detrás, filosofía y teología, que tiene en cuenta también y sobre todo a la modernidad. Por eso es un pensamiento que puede dialogar justamente con la modernidad y con la tarda modernidad en la que estamos. Y eso se ve, se nota justamente en esa asunción de la dialéctica, no solo de contrarios, como sería la hegeliana, sino sobre todo una dialéctica que se comprende como opuestos, que pueden llegar a una síntesis, que no es la de la uniformidad, sino que es la de la unidad. Bueno, creo que ahí hay un potencial especulativo importante que en otro momento podemos también seguir avanzando. Me gustaría resaltar una categoría que quiero traer aquí, que me parece que puede servir de espejo, una categoría que sirve para mostrar el suelo desde donde brota esos dos, bueno, yo voy a hablar de 2 principios de interpretación. 2 principios de interpretación significan 2 principios de discernimiento. La categoría entonces que quiero traer aquí es la del evento histórico, y con esto me refiero a que la historia como evento es una de las categorías fundamentales que podríamos delinear para caracterizar el modo de pensar y de actuar de Francisco. Y en primer lugar, porque el encuentro con Dios es un evento histórico.
Y hago hincapié en esto porque, como decía, me parece que es el mundo de la vida, el suelo nutricio, desde donde surge el pensamiento, estas formulaciones más intelectuales que nos señaló el profesor Borghesi. Esta idea, creo yo, ciertamente proviene del carisma de la Compañía de Jesús, que se manifiesta en los denominados primeros compañeros, y que, junto con la figura de San Ignacio, para Francisco se destaca, y San Francisco Javier, para el Papa Francisco se destaca la de Pedro Fabro, que usted también lo señala muy bien en su biografía intelectual, en el último capítulo. Y sobre todo en el comentario de su memorial, realizado no solo por Fiorito, sino también por Michel de Certeau, donde esta categoría de alguna manera deslumbra. Según Michel de Certeau, Fabro repite la estructura narrativa siguiente cada vez que va comentando lo que le va sucediendo. Él evoca algún hecho o situación, a lo que se sigue la descripción de la vivencia y luego las eventuales determinaciones o elecciones que se toman. Efectivamente, las vivencias que simplemente le ocurren son tomadas como una visitación, como la llegada imprevisible de Dios en su historia, y por lo cual pasan a ser puntos focales desde donde se interpretan los hechos sucesivos o aún pasados. Es fácil encontrar este modo de leer en la historia, este modo de leer la historia, la propia, la de la Iglesia, la de la humanidad, etc., en los discursos de Francisco. Ampliando en esto, dice Michel de Certeau, para Fabro cada fervor es un comienzo que lo lleva hacia un fin, y el tiempo que marca la distancia entre ese comienzo y ese fin es como el ámbito, la manera para llegar a su realización. Por eso es que sus vivencias espirituales son, de alguna manera, un ir y venir, una distensión, una extensión entre el principio y el fin, entre el nacimiento de la emoción interior y su realización en la acción. En consecuencia, la historia es el lugar donde se realiza la voluntad de Dios, que en este caso, comenta Michel de Certeau sobre Fabro, busca elegir movido por el amor. Es decir, que sus mociones interiores son siempre impulsos que lo conducen a la acción exterior, a la concreción histórica de su deseo, en la que desemboca la distensión del evento espiritual. Por eso es importante notar, y además interesante, que las imágenes y expresiones recurrentes de su memorial son las del camino y los pasos durante la acción apostólica. Son imágenes que retoman una nota esencial de la espiritualidad de esos primeros compañeros, que conciben la vida como peregrinación y propiamente su vocación como discurrir. Dicho sea de paso, estas imágenes completan, en cierto modo, las clásicas imágenes de la vida espiritual como pura interioridad. Esta categoría me parece que configura el pensamiento y la acción de Francisco. La metáfora del camino y el inherente proceso de los pasos que se van dando. Habría que agregarle juntos, en sinodalidad, pasos que se van dando para cumplir o realizar en la historia el contenido de la inspiración espiritual discernida. Esa es una mención constante en el magisterio del Papa y queda formulado en la máxima que nos recordó recién el profesor Borghesi: el tiempo es superior al espacio. Es decir, el tiempo en el que se abren los procesos. Comentando eso, uno de los relatos que me parece que son paradigmáticos para Francisco es el de Emaús, porque en él Francisco encuentra el ritmo de la experiencia de Dios para la Iglesia y sobre todo para la Iglesia actual. Este ritmo, después voy a volver brevemente sobre ello, es la misericordia, habitar el límite de la encarnación, descender y decidirse. Dice él en la entrevista que dio al padre Espadaro y que citó también el profesor Borghesi, que es como una especie de puerta de entrada a su pensamiento,
Dice él, los ministros del Evangelio deben ser personas capaces de caldear el corazón de las personas, de caminar con ellas en la noche, de saber dialogar e incluso descender a su noche y su oscuridad sin perderse. En esta vida Dios acompaña a las personas y es nuestro deber acompañarlas a partir de su condición. Hay que acompañar con misericordia. Bien, había dicho entonces que quería rescatar esta categoría, la del evento histórico. Ciertamente no es una expresión que aparece así tal cual en Francisco, es una categoría más bien de la filosofía actual, a la luz entonces de esta experiencia espiritual que está reflejada en la experiencia de los primeros compañeros, sobre todo en el Memorial de Fabro, que es uno de los jesuitas que el Papa Francisco cita y comenta in extenso en esa entrevista y varias veces. Ese es, me parece, el suelo nutricio de los principios que van a discernir justamente el evento histórico. Voy a esos principios de interpretación, o diríamos en un término teológico más preciso, el discernimiento de la historia. Retomando entonces la categoría del evento, este es el medio, el ámbito para el hombre orientado hacia la praxis, que para ser auténtica hay que entonces interpretar y discernir. Por eso, en la historia hay un llamado a la libertad. O fenomenológicamente, se nos da la posibilidad real de abrirnos a una novedad, aunque la novedad se manifiesta y se abre paso discretamente. Francisco ve aquí en la historia el llamado del resucitado y del Espíritu. Dice él, urge discernir y encontrar el pulso del Espíritu para impulsar junto a otros las dinámicas que puedan testimoniar y canalizar la vida nueva que el Señor quiere generar en este momento concreto de la historia. Como se sabe, en la espiritualidad ignaciana el discernimiento se aplica en primer lugar al ámbito subjetivo, interno, donde la subjetividad se encuentra como escindida por las contrariedades polares de su finitud, por la variedad luego de sus motivaciones y deseos, ya sea que estas motivaciones y deseos estén orientados por el amor, el servicio, o bien porque son deseos y afectos desordenados con respecto al fin que se pretende realizar en la acción. Pero además, insiste Francisco, el discernimiento se aplica a la acción histórica misma. La praxis es así el lugar y el instrumento, el medio, como dice Michel de Certeau comentando a Fabro, el medio del encuentro con Dios. Y consecuentemente la acción misma pasa a ser también oración. De esta manera, el ideal místico de la unión con Dios aparece en la espiritualidad de Francisco y de los jesuitas, no bajo las imágenes clásicas del amor nupcial o del desposorio, sino de los compañeros y amigos que comparten la vida, el trabajo y la misión común. Voy a citar brevemente, pero completo, cómo Francisco hace intervenir las dos máximas. Una es la que nos mencionó entonces y comentó ampliamente el profesor Borghesi, la del epitafio sepulcral de San Ignacio, al que Francisco le agrega otra, que él la toma de Juan 23, aunque parece que es de San Bernardo. Dice Francisco, me ha impresionado siempre una máxima con la que suele describirse la visión de Ignacio. Non coerceria maximo, sed contineri a minimo divinum est. Es la que recién señalábamos. Dice él, esta máxima ofrece parámetros para adoptar la postura correcta en el discernimiento, para sentir las cosas de Dios desde su punto de vista. Para San Ignacio hay que encarnar los grandes principios en las circunstancias de lugar, tiempo y personas. Y continúa, el Papa dice, a su modo, Juan 23 adoptó esta actitud de gobierno
al repetir la máxima, omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere. Ver todo, disimular mucho, corregir poco. También una tensión entonces polar, todo, mucho, que se resuelve en el poco de la acción, o en el mínimo de la acción. Porque, dice él, aún viendo omnia, es decir, todo, dimensión máxima, prefería actuar sobre pauca, dimensión mínima. Brevemente, y con esto termino, voy al primer principio y culmino, me lleva hasta este segundo. El primero lo ha señalado magistralmente el profesor Borghesi, tomado del elogio sepulcral de San Ignacio. La fórmula juega dialécticamente con la polaridad entre lo más grande, lo más pequeño, lo máximo, lo mínimo. En el juego polar lo que se describe es la dinámica misma de la libertad, que es el centro y el ritmo de los ejercicios. Eso ya lo sabemos, está tomado de Fesar, o inspirado esa interpretación en él. Este centro está pensado por San Ignacio como un encuentro entre la libertad humana y la voluntad divina. Y la dialéctica de ese acto es lo que constituye la historia humana en su trama más profunda. Según el filósofo francés Emmanuel Falque, esta formulación, si bien es típicamente jesuita, sin embargo retoma impulsos de la espiritualidad dominica y franciscana. En efecto, dice Falque, para el dominico Santo Tomás, nada puede recibirse más allá de su medida. Aquí el mínimo, lo más pequeño, no limita a Dios, que es lo máximo, sino que Dios habita la finitud humana, reconociéndola, amándola y deseándola, al punto de acercarse sin violentarlo en sus límites. Para el franciscano San Buenaventura, en un planteo que lo distingue del pseudo Dionisio, Dios se da mejor que en el esplendor, en la humildad de la encarnación. En la carne humana de Cristo, Dios el Altísimo se configura en lo bajísimo, al punto que, y acá nosotros parafraseando el argumento de San Anselmo, la humildad kenótica de Dios paradójicamente es siempre mayor a lo que la razón pudiera alcanzar. De esta manera se unen estas dos perspectivas, la kénosis de Dios infinito, que se da de tal manera que pueda ser recibido en el Espíritu finito, Santo Domingo y Santo Tomás, y la itinerancia, el camino, en pobreza y humildad, la vertiente franciscana, San Buenaventura. Se asciende descendiendo, la kénosis, y no se va a la luz, sino atravesando la oscuridad, la itinerancia, y una itinerancia dialéctica. En este punto, entonces, creo que este otro principio, omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere, retoma el principio primero de lo máximo y lo mínimo y lo complementa. Con esto termino. Retomando entonces lo anterior, se puede afirmar que analógicamente a cómo el absoluto siempre mayor ingresa en la historia, en la debilidad de la carne, así la gloria humilde de Dios, el más que máximo, siempre mayor, en lo más mínimo, quiere ingresar en la historia a través del acto libre del hombre. Porque la libertad humana es creadora de la historia, ya que en el momento en que el hombre realiza un acto libre acontece algo nuevo, interviniendo en la historia humana. La imagen de esta intervención es el camino que evoca la idea de proceso. Voy citando libremente la entrevista con Espadaro. Francisco invita a reconocer a Dios discurriendo, como Fabro y como Ignacio. Dice él, a Dios lo reconocemos en el camino, caminando. Y este discurrir implica descender en la kénosis de la misericordia para encontrar hermanos en humanidad, en la calidez del corazón, para dialogar y caminar con ellos. Incluso, dice él, como lo citamos hace un momento, descender hasta sus noches en su oscuridad sin perdernos. De allí
la famosa expresión retomada en Evangelii Gaudium, en la que invita a la iglesia a caminar desde abajo y las periferias. Bueno, todos sabemos esta expresión. Veo a la iglesia como un hospital de campaña. Debemos curar las heridas, comenzar por lo bajo. Aquí también, ya que mencionamos al principio que el potencial especulativo y el potencial también filosófico y teológico que tienen estos principios para pensarlos en esta época tardomoderna, me parece que también hay otro matiz que nos puede servir, y es el matiz epocal que tienen estas expresiones, ya que en nuestra época vivimos la experiencia de la Noche de Dios como una experiencia cultural, experiencia en la que muchos hablan del ocultamiento de Dios. En efecto, afirma Francisco, en el caminar, como los discípulos de Maús, Dios no se da en lo alto de su aparición, sino en su desaparición. En el proceso, podemos advertir entonces que Francisco describe 4 etapas, análogas a la de los ejercicios. Reconocerse pecador, dice él, el momento de la misericordia. Habitar el límite en el encuentro entre Dios y el hombre, la encarnación. Descender, sería la pasión, y decidirse, la Pascua de la libertad. Ahora bien, paradójicamente, decidirse es aceptar el mínimo de nuestro acto libre. No es una voluntad omnipotente ni la voluntad de poder. Así es que Francisco evoca entonces esta máxima que él la toma de Juan 23, en la que el todo, omnia, se concreta en pauca, pocas, ciertas cosas. Se retoma así el espíritu del epitafio de San Ignacio. El principio que mencionamos está en el centro del epitafio, que es mucho más largo. En la recensión que menciona el profesor Borghesi, el padre Fiorito presenta el epitafio completo y además una traducción al castellano. Y en una dice sobre San Ignacio: con el espíritu abarcar el universo, pero en la finitud de la contingencia, de la elección, representado, dice el epitafio, en su cuerpo, en el humilde sepulcro. Es en definitiva la dialéctica de la libertad. Omnia pauca. Por lo cual, él concluye, no se reforma ni la iglesia ni el mundo tratando de cambiar todo, sino modificando ciertas cosas, con cambios que hacen, dice él, que las cosas se muevan, es decir, que inicien procesos. Finalmente, decidirse es, ya sabemos, decidirse hoy, realizar esta novedad ahora. Dice el Papa, buscar a Dios en el pasado o en el futuro es una tentación. Es ahora donde tenemos que decidir. Y de esta manera, al actualizar el espíritu de San Ignacio, el Papa pone de manifiesto una de las características más importantes, y que es una praxis, pero no una praxis, podríamos decir así, de la revolución, sino una praxis de procesos. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Daniel López por esta iluminación desde la categoría inicial de la dialéctica y con estos criterios de interpretación como el evento histórico y el discernimiento que se concreta en el camino que nos invita a la dinámica del espíritu y ahora en nuestra historia, a la praxis histórica. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a dar ahorita un espacio no muy largo de preguntas a los que estamos presentes en la audiencia aquí, igual que los que están online. Se me ocurre proponer a los que están acá 2, 3 preguntas, las hacemos en serie. Tenemos a 2 personas que tienen micrófonos inalámbricos a su disposición. El que desea preguntar, levanta la mano. Preguntas que pueden ser dirigidas al profesor Borghesi o al profesor López. Y damos la palabra al profesor Borghesi y al profesor López para contestar en conjunto estas preguntas. Le rogamos, cuando hablen en el micrófono, que acerquen el micrófono a unos 2 dedos de la boca para que se pueda escuchar mucho mejor. Al profesor Borghesi, voglio chiedere, ci sente bene? Sì, abbastanza, sì, grazie. Grazie, professore.
Entonces, preguntas que tengamos. Que sea pregunta, levanta la mano. Escuchamos unas 3, 4 preguntas en serie y damos la palabra al profesor Borghesi y al profesor López. Muy bien, por favor, el micrófono. Bueno, muchas gracias por las dos presentaciones. Mi pregunta es bastante filosófica, si se quiere. El énfasis, tanto va para los dos la pregunta, para Daniel y para el profesor Borghesi. El énfasis en los procesos, por un lado en la historia y en el evento histórico, y la posición desde metafísicamente realista que describió el profesor tan fuertemente, no están en una tensión, no están tensionados o no son contradictorios, digamos, apelar a la historia y al evento histórico y a su vez a una metafísica o una ontología realista. Esa es una pregunta. Y si esto no socava un poco el papel de la acción humana en la historia. ¿Entendió, no? ¿Alguna otra pregunta que hay? Entonces le damos la palabra al profesor Borghesi y luego al profesor López. Sì, rispondiamo subito, all'istante. D'accordo. Non so se perdonate se hablo in italiano, non so se ho entendito perfettamente la pregunta. La pregunta riguarda la tensión tra metafísica e historia. El profesor dice que no Esatto. entendió la pregunta, pero tiene que ver con la tensión entre metafísica e historia. Ma certamente nella posizione di Bergoglio, di Francisco, vi è una metafisica implicita En la posición de Francisco hay che, una metafísica implícita che io ho formulato con l'idea di un pensamento dialogico polar ideológico, que la formulado en la forma en fuerza de una antropología de la polaridad. en la forma de una prego. forma de una antropología de la polaridad. E quindi vi è una ontologia del pensamento di Bergoglio. Ma, ma come ha mostrato molto bene il padre Lopez, il pensamento di Bergoglio si nutre anche di una polarità storica muy fuerte. Como lo ha mostrado el planteamiento del padre López, el pensamiento de Bergoglio se nutre de una polaridad muy fuerte. E quindi vi è una tensione tra antropologia e una ontologia antropologica e la storia. Una ontología antropológica y la historia. No? E perché l'antropologia è dinamica, quindi non è il suo pensamento abierto richiede l'attuazione nel plano della storia. En cuanto que tiene un pensamiento abierto, requiere una actuación en el plano de la historia. La sua antropologia dell'immanenza ripide una integrazione sul plano della trascendenza divina, della trascendenza storica. La antropología de la inmanencia requiere una acción en la trascendencia divina, en la trascendencia de la historia. Quindi, entonces, la metafísica de Bergoglio es una metafísica abierta, no es una metafísica conclusa.
è una metafisica che richiede il plano della praxis. Por lo tanto, la metafísica de Bergoglio no es cerrada, sino que es abierta, requiere el plano de la praxis. Potremmo dire che è una metafisica che presuppone la tensión polar entre esencia y existencia. Presupone la tensión polar entre esencia y existencia. No sé si tenemos en el online, tendríamos algunas preguntas o comentarios. No hay ninguna. Muy bien. Entonces, Daniel, ¿tú quieres comentar algo? Yo simplemente añado como completo, aunque el pensamiento filosófico de Bergoglio no sea explícito en su formulación, ¿no? Pero sí en su formulación técnica, lo que me parece, y se lo debemos al profesor Borghesi que lo haya puesto tan de manifiesto y nos haya ayudado a clarificarlo también y a entenderlo. Sí hay entonces un potencial especulativo que está ahí, como en un, podríamos decir así, alimentando entonces sus gestos, sus palabras, sus acciones. Y lo que yo decía al principio, y va en la línea de lo que preguntó el profesor Viale, es que en el magisterio de Francisco, al menos explícitamente, me parece que por primera vez hay una especie de éxodo de lo que podríamos llamar de esa tendencia del magisterio pontificio o de la Iglesia a hablar en términos de sustancia solamente, ¿no? Porque justamente al poner en el centro del magisterio la cuestión del discernimiento, nos está hablando justamente de un nuevo modo de interpretar, de ver, ¿no?, las realidades, en fin, en donde la libertad humana está implicada, ¿no?, y donde es necesaria, es decir, donde también eso que podríamos llamar la sustancia pide, reclama, llama a que la voluntad humana se ejerza, se actúe, en fin, a partir de su libertad, ¿no? Y eso se ve, digamos, explícitamente más en el campo de la moral, pero me parece que es un trasfondo en ese sentido metafísico importante. Y el otro elemento, digamos, que me parece también que muestra esa metafísica, por eso yo decía, es un modo de pensar y de actuar que entra bien en diálogo no solo con la modernidad, sino también con la tardomodernidad. Es también una reflexión crítica sobre la libertad, ¿no? Porque no es la voluntad, no es la libertad de la voluntad de poder, sino como señaló bien el profesor, inspirado quizás en Guardini, es una libertad críticamente mirada en sus consecuencias que se manifiestan en no solo el uso de la técnica, sino ya en la tecnocracia. Entonces, me parece que esos son como vectores, digamos, que hacen que ese pensamiento de Francisco esté sintonizando críticamente, por supuesto siempre, tanto con la modernidad como con la tardomodernidad en la que estamos, ¿no? Y me parece lo que le permite también abrirse a nuevos temas, ¿no? Como para el magisterio fue, por ejemplo, el tema de la ecología, entre otros. Claro, se puedo fare una precisazione. Ricordiamo che la teologia di Bergoglio è sicuramente una teologia storica, perché prima dicevo i suoi riferimenti, la scuola di Tubinga. E questo è importante perché l'impostazione teologica si gioca sul piano della storia. Quindi per questo lui insiste sulla categoria dell'acontecimiento, sull'incontro, no? Su una dinamica essenzialmente storica che riposiziona il cristianesimo, come dice la conferenza di Aparecida, come 2000 anni fa. Questa è la prospettiva
che guida anche il magistero di Bergoglio. E poi volevo fare una seconda precisazione, non so se si è compreso quanto ho detto. La seconda precisazione è che la sua metafisica si nutre molto dell'idea dell'unità dei trascendentali, il bello, il vero, il buono. Ed è un'idea che lui mutua in maniera diretta dalla lettura della grande opera di Hans Urs von Balthasar, che non dimentichiamo è un autore che ha una grande importanza sul pensiero teologico, ma anche sul pensiero metafisico di Bergoglio. Quindi la sua idea è che il cristiano nel mondo è colui che porta l'unità dei trascendentali. E in questo mondo tecnocratico, in questo mondo che tende a dividere, l'unità dei trascendentali diventa il segno della testimonianza del testigo cristiano nella società. Il bene non può essere separato dal bello e il bello non può essere separato dal vero. Quindi qui c'è tanti critici di Bergoglio non comprendono questo. Per esempio, quando lo accusano di separare la misericordia dalla verdad, dimostrano di non comprendere il pensamento di Bergoglio. Bergoglio Francisco non separa la misericordia dalla verdad, perché la misericordia è la maniera in cui la verdad si mostra. È la maniera con cui la verdad si manifesta. Quindi le accuse che provengono quei conservatori che criticano il Papa perché secondo loro non sarebbe attento alla dottrina, dimostrano di non conoscere il pensamiento profundo di Jorge Mario Bergoglio. Muchísimas gracias, profesor Borgossi. Le hemos entendido muy bien en su italiano tan claro para nosotros los españoles, los que hablamos español. Muchísimas gracias. Agradecemos su presencia, por su gran aporte en el inicio de estas conferencias, con este enfoque que tiene que ver con la formación intelectual del Papa y de su solidez para poder afrontar como Papa los grandes desafíos que tenemos como Iglesia en el mundo actual. También agradecemos al profesor López por sus comentarios a la presentación del profesor Borghesi, también que nos ayuda a una clave de lectura de lo que el profesor Borghesi nos ha presentado, igualmente a ahondar más en esta formación que el Papa tiene a nivel intelectual y académico. Reiteramos nuestra invitación a que nos sigan acompañando en las siguientes conferencias del ciclo Francisco, 10 años de pontificado. La próxima es el miércoles 31 de mayo a las 10:30 de la mañana sobre el legado y proyección ecosocial del Papa Francisco en sus 10 años de pontificado. El conferencista es el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Contando con el permiso de los autores, esperamos que estas conferencias, al igual que las respuestas, sean publicadas en una edición especial de la revista Strómata. Pues muchísimas gracias a todos. Un aplauso para nuestros dos presentadores. Grazie. Grazie. Y esperamos. E buon trabajo. Muchas gracias, profesor. Buen día para todos ustedes. Grazie. Profesores, molte grazie, professore. Grazie a voi. Grazie.